Dos. Vale, ya estamos grabando. Pues este es un nuevo episodio de Pesejeros Ilustres. Hacía ya tiempo que no publicábamos un nuevo podcast. Y nada, y esta tarde tenemos un nuevo invitado, otro de tantos que pasó por la EPSG, por la Escuela Politécnica Superior de Gandía en su momento. Y el seudónimo que vamos a utilizar es el de Hulk. Así que buenas tardes, Hulk. Y como siempre, empezamos un poquito antes de que aparecieras por allí, por Gandía. Cuéntanos qué andabas haciendo, pues más o menos un añito antes, y de ahí hacia la actualidad, pues vamos charlando. Vale, hace tanto tiempo que casi ni me acuerdo. Hace un año antes de entrar en Gandía, estaba dando mis primeros pasos en la consultoría. ¿Puedo decir la empresa? ¿Lo digo? Sí, puedes decirla. Sí, ya no existe. Estaba trabajando en TISAT. Bueno, mientras estaba dando clases también. Después estaba asociado. Allí trabajó gente muy top. Sí, entre ellos yo. Y entre ellos yo también. Ya lo sé, por eso lo digo. Sí, y en aquel entonces creo que desarrollaba en Java, creo que hice, sí, con la primera especificación de servlets. Y de hecho, mi primer desarrollo en Java como profesional o como becario fue hacer un servlet que no me acuerdo muy bien lo que hacía. No era un Hello World, pero casi, casi. Primer desarrollo como ingeniero, podríamos Como el decir primero que como es. ingeniero, sí, Eso es, porque mi desarrollo profesional dejaba bastante que desear aquel servlet, sí. pero Madre mía. y además aquello debía de ser, no por entrar Pues en tecnicismos, pero aquello que yo creo que era la 1.2 o sí, sí. no, antes de Java 2, Sí, sí, eso sí. era No, sí, la sí. Eso versiones era previas. Sí, Java -100 por lo menos. Sí, sí, era, y que creo que era, fíjate que creo que era con la primera especificación de servlets, que el ciclo de vida del servlet en aquel entonces era muy sencillo, porque básicamente era que estaba cargado o no estaba cargado y ya está. O algo así. Y de ahí, porque tú estudiaste Yo estudié Teleco en Valencia. Telecom Valencia, y de ahí la primera experiencia, digamos, del ámbito profesional relacionada con los estudios universitarios fue la de TISAT. Fue la de TISAS, sí. Después de Teleco me matriculé en el máster de redes corporativas e integración de sistemas del Poli, y había un programa de prácticas en empresa en TISAT y así entré. Madre mía, cuánto tiempo hace. Y si seguimos un poco el recorrido, pues Si seguimos un más poco, adelante. pues allí estuve 5 años o así. Y luego en 2004 me fui al Poli a trabajar en lo que antes era la Universidad Politécnica Abierta, que era la parte que se encargaba de la formación virtual. Luego pasó por una reestructuración y se integró. Mira, me fui a la Politécnica Abierta de responsable de desarrollo multimedia, que nunca supe muy bien qué era eso. También duró poco porque fue cuando Justo Nieto dejó la universidad para irse de conseller, y entonces hubo una reestructuración del Poli y integraron la UPA, la Universidad Politécnica Abierta, dentro de la SIC, y estuve ya en el ASIC hasta que dejé el Politécnico. Y allí pues bueno, montamos Poliformas desde cero. Y después que se os sonará, claro. Y después de Poliformat me encargaron Hebron, que también le sonará a alguien. A mí Aunque Poliforma me suena. a ti Poliformat te sonará, sí. Hebron ya Poliforma no.
Poliforma me suena, bueno, Poliforma me suena, yo creo que Poliforma lo conocí ya años Yo- después de dejar la universidad, bastantes años después, porque hice algún mm, curso o algo así y ya estaba la plataforma y ya no utilizaba la sé, ¿eh? plataforma. O sea, yo dejé, En dejé 2000, 2004, sería de 2002, de 2006. 2002 2006. claro, de 2002 a 2006, que creo que es cuando yo estuve por allí, todavía no estaría, yo creo. Y al terminar 2006. yo, ya No, empezó, en 2006 lo pusimos como piloto coincidiría. en Teleco, porque estaba de vicerrector Miguel Ferrando. Y sí, creo que lo pusimos como piloto en Teleco y en alguna escuela más. Yo Y me el año acuerdo siguiente ya fue de para haber toda la comentado universidad. me acuerdo de haber comentado lo de Sakai, Mm, que era el motor que utilizaba Poetas Polyformat, porque qué bonita también época. estaban metidos en eso los del podcast de Programar es una mierda. Sí, con Alex, que sí, sí, sí. Qué bonita época. Sí, Polyformat está montado sobre un software open source que era Sakai. Que en aquel entonces solamente estaba puesto en Lleida, que es donde trabaja Alex Ballester, y en la Politécnica de Valencia. Te estoy hablando de la versión 0.5. Y además había como una, ¿sabes? Como una competencia ahí súper sana, pero Alex es un tío puta madre, nos queremos un montón, hablamos de vez en cuando, ¿no? Por la traducción, por la internacionalización, porque, claro, el software en aquel entonces estaba pues la base de clientes, bueno, sí, la base de universidades estaba fundamentalmente en Estados Unidos, con lo cual estaba todo en inglés con un montón de cadenas puestas a pelo dentro del código Java en inglés y entre ellos y nosotros pues sí, lo internacionalizamos todo, ¿no? Sacamos las cadenas a ficheros de properties, etcétera, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que a ellos, a la Universidad de Lleida, les dieron un premio un poco antes que nosotros porque llegaron unos pocos meses antes. Y siempre hubo ahí a ver quién era el primero. Fue una época muy bonita, la verdad. Yo creo que Y, fue de mi carrera profesional, yo creo que la época de Polyformat y la que estoy viviendo ahora, yo creo que las mejores, pero vamos, sin dudarlo. Mm. bueno, estabas más en forma, ¿no? Sí. Y después, bueno, en lo que es la Bueno, sí, etapa sí, de la después de la universidad, universidad me fui a CAP, donde mi primer o segundo día, no me acuerdo, estaba yo ahí tranquilamente haciendo las cosas y vino uno primero, que me dijo, el primero, me dijo, ostras, tú eres David Roldán. Y yo, acojonado como estaba, me giré y eras tú. Ostras, tú fuiste profesor mío. Y yo pues no me acordaba. sí, 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 sí. Qué guay. claro, claro. El tema es que yo ya sabía que se incorporaba un tal David Roldán que venía del Politécnico y claro, yo dije, esto no puede ser otro. No puede ser otro. Ah, Estuvo guay, sí. pero Y bueno, nada, pero en la universidad que ya lo hemos dejado atrás, pero ahí estuviste un montón 15 de tiempo, años. ¿no? 15 15 años, vale. años. Yo te iba a decir, estarías alrededor de 10 años o un ¿Qué poquito va? más, Tuve 15 años. 15 años, sí. 15 años menos 2 meses o algo así, creo. Bueno, más o menos. Tampoco llevo mucho la cuenta, pero sí por Y ahí. ahí estabas, por lo que comentas, eh, o sea, había como un par de focos, ¿no? El tema de la docencia, dando clases, entiendo, no sé si 100% en Teleco o estabas en... No, cuando estaba en el poli, cuando yo entré, cuando dejé TISAT para irme aquí a Valencia, a la Politécnica, había un reglamento interno que no permitía ser PAS y PDI a la vez. De hecho, tuve que renunciar a la plaza en Gandía, aunque aguanté, pues yo creo que me incorporé en junio, pues me dejaron aguantar un par de meses para poner los exámenes. La convocatoria de septiembre puse yo el examen, pero no lo corregí. Y luego sí que es verdad que mientras estuve en Valencia trabajando en el ASIC, daba cursos de posgrado y de formación para el UFASU, que es
para formación de personal. Ujú, La docencia siempre me ha gustado mucho. ujú. Y ahí en paralelo estabas con el tema de Polyformat. Sí, y ahí estaba en Polyformat. Ahí en la universidad estuve en 2 grandes proyectos. El primero fue Polyformat, que fue hasta 2012 o 2013, no me acuerdo. Creo que 2012. Y luego salió una normativa interna para gestionar los trabajos fin de grado y fin de máster, que hasta entonces estaban desregulados. Cada escuela, cada facultad hacía, pues, lo gestionaba como quería, y salió una normativa para estandarizarlo. Y entonces la mejor forma de estandarizar las cosas es hacer una herramienta que cumpla la normativa, porque y hacerla obligatoria. Entonces, todo el mundo tiene que utilizarla, y eso pasó. Y bueno, fue divertido. Ujú. Y entonces, sí, de ahí, después de 15 años, fue Después cuando de 15 años me te fui a CAP, incorporaste a Capgemini, mm, aquí en en Valencia. Valencia, sí. Y allí estuve 2 años, no llegó, y que fue Eso era, hasta el es principio de la pandemia. para que Eso la gente fue más, al para que la principio. gente más o Bueno, menos se ubique. pues entré en CAP eh, en 2018 y sí, en 2018. Y me fui de CAP en 2020. o Sí, sea, o sea que ya ya en, en plena pandemia, sí. en plena pandemia, ¿no? Estábamos ahí Sí, confinados estamos cuando ahí sin salir. cambiaste Sí, de un sitio a otro en Capgemini. ¿Puedes contarnos más o menos? Yo nunca lo supe, lo que hacías, pero bueno, yo tampoco, ¿eh? Almorzar contigo. hombre, Pues por favor. eso sí que lo almorzar contigo. Hasta tuvimos compañeros que le pusieron nombre a un bocadillo en el Charlotte. Sí, Está sí, ahí el Luisito. el Luisito. Pues en Cap Gemini estaba de arquitecto de delivery haciendo pues cosas de apificación. Y ahí estuve casi 2 años, ¿Dónde y trabajábamos mucho? Todo se ha dicho, porque, donde claro, trabajamos sí, mucho, además de almorzar. has dicho lo del almuerzo, y si lo dejamos ahí colgando lo del No, no. almuerzo, gente que no piensen mal. Los guerreros fieros y buenos siempre paran a afilar las hachas, y eso es lo que hacíamos en el almuerzo. Sí, Bien, sí. bien. En cualquier entrenamiento de deportistas de alta competición hay periodos de descanso, si no la supercompensación no llega. Entonces el almuerzo es fundamental, fundamental. Eso no lo Bien. pone en el Scrum o en el Agile Manifesto, sí que lo podrá. En algún Además, sitio lo pone, seguro, además sí, sí. que yo recuerde, había debates Había debates temas, encendidos. de temas tecnológicos a Sí, veces. sí, sí. Sí, Sí, sí. sí. O sea, Sí, sí. y entonces, Las grandes empresas se formaron en un garaje, las grandes ideas tecnológicas se forjaron en el Charlotte almorzando entre nosotros. también, cierto, cierto. Y entonces, y ahí estabas haciendo temas de delivery en la parte En de la parte de API. APIs. Mm. Sí, y luego de allí con la pandemia y el auge del teletrabajo, me fui a trabajar a Sopra, pero en Bruselas, desde mi casa. O sea, Y ya era home office, ya ya era home era office, sí. 100% de trabajo 100%, 100% remoto. deslocalizado a raíz del cambio este de... Muy bien. De virus, Ujú, sí. Y allí estaba de arquitecto empresarial, estaba en proyectos de la Unión Europea, muy chulos. ujú. Pero bueno, a los 6 meses o así, como el mercado estaba loco, me llegó una oferta de Sensidia, de arquitecto de soluciones. Sensidia es un proveedor de API Management, que las oficinas principales están en Campinas, en Sao Paulo, Brasil. Querían abrir mercado, bueno, ya habían abierto mercado aquí y oficina dispersa, pero estábamos todos en remoto aquí en IMIA, y necesitaban un arquitecto de soluciones que los liderara, y así llegué yo. Y ahí estuve hasta hace un mes, no llega todavía, que me incorporé a Admira como,
como director como director de, espérate que el título es muy largo y no me acuerdo, pero vamos, básicamente como líder de la práctica API. Creo que el título es Ahí lo que pasa que Business and Solutions Consulting Manager Director o algo así, pero vamos, es el líder de la práctica API. y echando un poco para atrás, porque en 4 frases has cruzado tres empresas. Entonces, Es que he cuéntanos, perdido el miedo al cambio. cuéntanos un poquito o sea, un poco o sea, hay 2 puntos ahí que quizás son interesantes. Uno es el cambio de la universidad, del tema de docencia y el tema de proyectos así open source a tema de empresa de multinacional, digamos, trabajando en tema de APIs. Y luego otro punto es que con el tema de la pandemia, que esto de hecho compartimos una charla que hicimos, uno de los antiguos invitados al podcast de Pasajeros Ilustres, que utilizamos el seudónimo del Olivero, hablando del nuevo enfoque del trabajo, que era pues la deslocalización y lo que eso iba a aportar y la gente, pues cómo nos íbamos a adaptar y pros y contras. Y eso también lo has mencionado cuando has comentado que después, en plena pandemia, pues también te volviste a cambiar de empresa. Entonces, si quieres, centra un poco ese cambio de la universidad a la empresa así más, empresa privada, multinacional, y un poco el cambio, cómo fue o cuál era la motivación o qué tal fue ese impasse o un Vale. poco por centrar un poco ahí la parte esa. Y luego a mí me interesa también que nos comentes pues un poco pues cómo viviste todo el tema este de la deslocalización, pues que en tu caso al poco tiempo te cambiaste. Pues el cambio de dejar la universidad no fue una decisión fácil. Después de 15 años, vamos, prácticamente pues toda mi vida profesional allí, decir, ostras, yo tengo que probar esto, ¿sabes? Supongo que será la crisis de los 40, puede ser, ¿sabes? Tenía ahí, me llamaba, la intuición me decía que yo tenía que hacer otras cosas, tenía que probar. Y un día pues me levanté y dije, pues hoy es el día. Y empecé a buscar. Que tampoco fue nada fácil, porque cuando estás mucho tiempo en la administración, la gente de fuera tiende a pensar que la administración pues es una organización que está obsoleta, de gente que no trabaja mucho y que va. O sea, de hecho, yo creo que nunca he tenido tanta presión de entregas y de clientes como cuando estaba allí. O sea, en la empresa privada el cliente está más estructurado, ¿sabes? Quien te presiona es pues tu jefe o el jefe de tu jefe o el cliente, pero el cliente es uno. En la universidad tienes 20.000 clientes que saben dónde vives, ¿sabes? Y te los cruzas en el gimnasio y te preguntan, te los cruzas en la cafetería y te preguntan, te los cruzas yendo de reunión a reunión, te paran y te preguntan, te los cruzas donde te los cruces, te preguntan. Y eso a veces es un poco estresante y tienes que aprender a poner O sea, barreras. cliente interno. Cliente internos, pero total. Y encima saben dónde estás y no les importa ir a verte porque les pilla a un tiro de piedra. Y el teléfono es gratis. O sea que tienen bastante fácil localizarte y eso a veces es muy estresante porque no te dejan, ¿sabes? También había muchos clientes de lo quiero todo para allá y tú reestructuras toda la planificación para tenerlo todo para allá, porque se supone que es algo estratégico para la vida en el universo y luego, pues seguramente muchos informes de bases de datos y muchas pequeñas aplicaciones se han quedado todavía en un repositorio sin que nadie se los haya descargado. Entonces,
Pero eso desde fuera de la universidad no se ve. Se ven pues algunos reportajes de investigación en los que los funcionarios no pegan palo al agua. Y eso pues es verdad que algún caso habrá, pero desde luego no son la mayoría. Entonces, quitarme ese complejo y conseguir proyectar una imagen hacia afuera pues, que me quitara esa etiqueta no fue nada fácil. De hecho, hice muchas entrevistas y en todas me suspendieron. No pasé ni una hasta que un día fui a CAP y me crucé con Nelo Puchades, tú lo conoces bien también, y esa estuvo guay. Y esa sí la pasé. Supongo que porque Nelo es una persona con una mente muy abierta y pocos prejuicios. Y así entré en CAP y a partir de ahí, pues claro, todo cambió. Mi currículum también. Pues ya no, o sea, si vienes de una empresa privada y te vas a otra, pues bueno, he hecho muchas entrevistas y ahora pues nadie me pregunta mucho por mi etapa en la universidad. Fíjate que además es al contrario. Ahora el estar vinculado a la universidad y el haberlo estado me da como un poco más de caché. No sé muy bien por qué, pero bueno, es algo que así pasa. Sí, y allí estuve, pues eso, 2 años o así. Cuando vino la pandemia, yo siempre he querido trabajar en entornos internacionales, ¿no? De hecho, yo creo que antes he dicho que una de mis mejores épocas en la universidad fue cuando trabajé en Sakai o en Polyformat, porque me impliqué mucho en la comunidad open source y había muchos congresos y reuniones con otras universidades. La universidad decidió que Polyformat era un proyecto estratégico y entonces pues invirtió muchos recursos en apoyarnos a los que estábamos dentro de Polyformat para poder colaborar con la comunidad de Sakai. Y pues claro, iba a congresos, me reunía con universidades de otros países, me pasaba Hay mucho un, tiempo hablando en inglés, hablaba mucho. hay un tema a nivel psicológico que dicen que las personas como que necesitan sentirse parte de algo que esté por encima de ellas. Mm, Por eso se dice que cuando alguien forma parte de un equipo o ese equipo tiene unos objetivos a medio o largo plazo, pues como que el individuo se siente motivado de pertenecer a ese grupo y trabajar para alcanzar esos objetivos, ¿no? Formar parte de algo más de lo que uno solo sería, mm, ¿no? Y a lo mejor lo que comentas pues de Sakai, de que tenía un ámbito open source, multicultural, mm. pues Sí, quizás tenga esa relación. sí, yo creo que el poder interactuar con gente de otros países, otras culturas, pues también te hace crecer no solo como persona, sino también como profesional, ¿vale? Porque aprendes a ver cómo en otros sitios pues afrontan los problemas, cómo se toman la vida. Y eso te hace también, pues a la hora de tener que aplicar una solución a lo que sea, tener una visión un poco más amplia. Y yo creo que cuando acabó mi etapa en Polyformat y empezó la de Hebron, eso lo echaba en falta, ¿sabes? Consciente o inconscientemente, lo echaba en falta. Pero Hebron también fue una etapa muy chula porque aprendí otras cosas, ¿sabes? Polyformat, como tenía que hablar con otras universidades, pues era más retador desde el punto de vista tecnológico. Tenía que hablar con otros responsables, altos responsables de temas tecnológicos, no podías hacer ¿sabes? Tenías que estar a la altura. Bron, que era un proyecto más de estar por casa, era también muy retador, pero desde el punto de vista no político, ¿sabes? Pero sí de la gestión de proyectos. Tuve que aprender mucho a manejar la mano izquierda.
de técnicas de negociación, de técnicas de cómo difundir una solución tecnológica dentro de una organización cuando los usuarios son reticentes. Piensa que hasta que Hebron se puso en marcha, cada escuela hacía y deshacía como le venía en gana. Entonces, cuando metes un cambio que obliga a todos los usuarios a pasar por el aro, pues hay algunos que están contentos y hay algunos que no están tan contentos. Y hay algunos que se rebotan. Entonces, y yo era un técnico que no tenía, yo ni pinchaba ni cortaba en la normativa. Yo era un ejecutor. Era ahí como Hulk, ¿no? Como, pues eso. Y también aprendí mucho, pero yo creo que me hacía falta volar. Y por eso decidí irme de allí. Y luego con el teletrabajo, que además podía volver a trabajar en entornos internacionales con la ventaja de que no salía de mi casa, eh, pues claro, a mí se me abrió el cielo. Y en cuanto pude, pues me fui a Sopra. Y de Sopra, pues salté a Sensidia. eh, y de Sensidia a Shaper. Muy interesante bueno, pues los cambios, ¿no? En esta última etapa así como muy comprimidos. Sí. Y no sé, por ir finalizando, porque nos quedan aquí pocos minutillos ya. Yo te preguntaría acerca de estos últimos cambios entre empresas así, no sé si más de producto, pues no sé, que nos cuentes un poco en la actualidad, pues Cambia en mucho qué la cosa. estás, en qué estás ahora y... Cambia mucho la cosa. En CAP vendíamos servicios, en Sensidia, en Sopra también. En Sensidia éramos proveedores de producto, entonces vendes producto, que es muy diferente a vender servicios. Y ahora en Shaper vuelvo a vender ni productos ni servicios, ahora vendo soluciones. Sí, me gusta decirlo así. Y sí, es bastante distinto. O sea, eh, cambia mucho dónde pones el foco. Cuando vendes un servicio o vendes una solución, el foco está en el cliente. Y eso te permite, pues, por ejemplo, poder aconsejarle la solución que mejor se adapta a sus necesidades. Cuando vendes un producto, eso es un poco más difícil porque tú quieres vender tu producto. O sea, Entonces la cosa cambia. hacéis un consulting, un acompañamiento en el ámbito de soluciones para integraciones. Ahora sí, de transformación digital en general. Yo llevo la parte de APIs, pero Ujú, en realidad Mira te acompaña en todo lo que tenga que ver con transformación digital. ujú. Inteligencia artificial, microservicios, arquitecturas, todo. Y está también, estáis también de forma deslocalizada, ¿no? En un contexto... Sí, pues tenemos oficinas en Madrid y Barcelona y luego hay dos hubs en Vilafranca y en Córdoba, y hay algunos que sí que trabajamos de manera deslocalizada, como yo. Ujú, Pero hay oficinas grandes en Madrid y en Barcelona. muy bien. Y no sé, que quedan pocos minutillos, algo más que nos quieras contar así de ahora que has repasado así el periplo Me he desde dado hace... cuenta de que soy muy mayor, Antonio. Yo no voy a decir tu nombre, bueno, yo solo voy a decir Hulk, pero has repasado muy rápido mucho tiempo ahí, lo has Sí, sí. condensado ahí. No sé Jolín. si quieres comentar alguna cosa que te haya surgido así de todo la introspección esta tan rápida que has hecho. Pues, pues, pues sí.
voy a decir una cosa. Me, me, me alegró mucho encontrarte otra vez en CAP. Es verdad que no me acordaba, ¿vale? Pero el hecho de que un alumno se acordara de mí, no sé si es bueno o es malo, pero a mí me gustó. Y desde entonces yo creo que hemos colaborado y vamos a seguir colaborando en un montón de cosas. Y a veces echo la vista atrás y eso pues para mí es un orgullo ver como alguien al que no mucho, porque es verdad que no estuve mucho tiempo en Gandía, pero algo aprenderías, pues se está convirtiendo en lo gran profesional que eres tú. Así que no te voy a hacer una declaración de amor porque luego todo esto se graba, pero casi. Solo quería darte las gracias. Sí, hombre, no hay de qué, no hay de qué. Yo ya, antes de que te incorporaras, yo ya sabía que te incorporabas y Ya me me imagino. acordaba, evidentemente. La verdad que no sé si para todo, pero suelo recordar bastante la gente de la etapa de la universidad bueno, y hoy en día también me pasa que me acuerdo de gente, incluso, vamos, nombre y apellidos, que coincido con ellos y demás. Y sí, me acordaba de la etapa aquella. De hecho, yo creo que me acuerdo yo mucho más nítidamente que tú. Y, Probablemente. y sí, sí. Y bueno, y de aquella etapa hay muy buena gente y hoy en día muy buenos profesionales y compañeros y colegas. Y bueno, y muchos de ellos pues han pasado y están pasando por este podcast, ¿no? Por este proyecto personal y bueno, y quedan un montón por pasar y tal. Y algunos incluso me han dicho de hacer una especie de cuando llevemos los primeros 7, 8, hacer una especie de debate Eso estaría guay. entre todos a la Llámame. vez. O Yo sea me que apunto. Tú ya sabes que yo me sí, apunto en bombardeo. sí, la verdad que he recibido bastante buen feedback y la gente, todos coinciden en que me dicen que es muy curioso y yo también la idea surgió por eso, ¿no? Porque es muy curioso cuando pasa el tiempo ver la trayectoria de cada uno que ha realizado y cómo ha ido cambiando o adaptándose o cómo ha ido, pues eso, evolucionando a lo largo del tiempo y es súper, súper interesante. Entonces ahora después nos queda ya minutillo y poco, ahora después en el Off the Record Hulk hará un par de nominaciones y a ver si me lo pone más o menos fácil y puedo contactar y así voy siguiendo el hilo y en breve tenemos un nuevo episodio. Vale, va. De momento se me ocurre uno. Además, Más te lo puedo poner fácil porque he quedado a almorzar con él el viernes. O tú sea ya que. eres un profesional Bueno, eres un profesional por lo que veo de los almuerzos y yo iba a decir, eres un profesional de los podcasts, porque también estamos ahí en el club Ya ves, sí, sí. de los martes por la tarde, que Sí, también está siendo bastante chulo, bastante sí. chulo. Y en las meetups. Esos debates improvisados y las meetups que hacemos también de temas de integraciones y demás. Ujú. Pues nada, ya un saludo, una frase, un hasta luego, David. Aprovecha para decir lo que quieras y vamos cerrando conexión. Pues. Gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Coincidiremos. Hombre, ya te lo digo. Te sigo de cerca y tú a mí también. Muy bien. Pues nada, nos vemos, Hulk, y Venga. muchas gracias por venir. Chao, Muchas chao. gracias a ti por invitarme. Chao. Hasta luego. Hasta luego.